Flor, que cotizan en Bolsa de Comercio de Buenos Aires, valor nominal 1, con el cupón número 12 adherido. A la fecha de la compra, que es el 10 de octubre del 02, o sea, dentro del ejercicio, pues si miramos al 10 de octubre, está dentro de este ejercicio, recordemos que este ejercicio empezó el 1 de octubre del 02, la cotización era de 3 pesos cada acción y se registró de la siguiente manera. Acciones 35.000, gastos financieros 600, a banco cuenta corriente 35.600. Bueno, además dice que la compra originó comisiones del 2%, que son estos 600, que se registraron como gastos financieros. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Cupón número 12 adherido, lo que me quiere decir es que del ejercicio número 12 de la Flor, por eso el número 12 es el número de ejercicio, al momento de la compra de la acción existían dividendos a cobrar, ¿sí?, con esas acciones que todavía no se habían registrado y que todavía no se habían pagado, ¿sí? Si la empresa, en este caso CB, compra esos dividendos con, compra las acciones con el dividendo a cobrar adherido a la acción. ¿Qué quiere decir? El dividendo de la Flor, en este caso, la Flor decide distribución de dividendos, pero todavía no la ha registrado, porque en el momento que registra esos dividendos quedan como derecho a cobrar al tenedor de las acciones, ¿sí?, al momento del registro. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Entonces, el caso, por ejemplo, el CB puede vender las acciones antes del registro, en ese caso trasladaría el derecho a cobrar, o si lo vende después del registro, entonces vendería sin ese derecho a cobrar y CB se quedaría con el derecho a cobrar esos dividendos. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Más o menos. ¿Sí? Sí, Bien. perfecto, entendí. Ok, entonces, a la fecha de la compra, si nosotros hacemos 10.000 acciones por 3.000 pesos cada acción, a la fecha de la compra estamos comprando a 30.000, más los gastos, por supuesto. ¿Pero por qué pagamos 35 más los gastos? Porque esos 5.000 pesos se pagan por este cupón número 12 adherido, que es el derecho al cobro de los dividendos. ¿Sí? Bien. Luego, la compra, eso ya leí, perdón. En fecha 15 de enero, también durante este ejercicio, se venden una parte de las acciones. Se había comprado 10.000 y se venden 3.500. ¿Sí? En este caso se vende a un valor de cotización de 2,75. Fíjense que bajó de 3 a 2,75. Dicha operación se registró de esta manera. O sea, la empresa contabilizó recaudaciones a depositar, 9.625, que son los 3.500 por 2,75, a ganancias por venta de títulos. En ningún momento de baja las acciones, ¿no? Bueno, considera ganancia algo que evidentemente no es ganancia, porque si se compraron a 3 y se vendieron a 2,75 no hay ganancia, pero aparte no se modifica la cuenta acciones, que ahora ya no tenemos 3.500 acciones. O sea, este asiento está mal. Al hacer el arqueo de estos valores, ¿cuándo se hace el arqueo? El arqueo se hace a fecha de cierre, que es 31 de septiembre. ¿Sí? Al hacer el arqueo de estos valores, el auditor constata que las mismas tienen adheridos los cupones 13 y siguientes. ¿Sí? Bueno, no sé a qué se refiere con siguientes, porque acá tenía el 12, ¿sí?, y a la fecha de cierre ya tiene el 13, ¿sí? Y que la empresa La Flor, que es la emisora, el 1 de febrero del 02 puso a disposición de sus accionistas el 100% de dividendos en acciones. Atención acá, no es en efectivo, es en acciones, ¿sí? El 1 de febrero del 02. A cobrar con el cupón número 12. O sea que este cupón número 12 que tenía adherido no se pagó en efectivo, sino que se pagó en acciones. ¿Sí? La empresa auditada los cobró, pero no efectuó ninguna registración. O sea, en esta fecha, 1 de febrero, no registró nada cuando cobró estos dividendos en acciones, por lo tanto tenemos que contabilizar. Luego, La Flor distribuyó el 31 de julio
0,3, todavía estamos dentro del ejercicio, un 25% acá sí ya de dividendo en efectivo. ¿Sí? O sea, tenemos uno dividendo en acción y otro dividendo en efectivo. CB no los cobró porque desde el 1 de julio las acciones fueron entregadas en garantía. O sea, son acciones que están de alguna manera prendadas, ¿sí? En la Municipalidad de Misiones por una licitación de obra pública, ¿sí? Y tampoco se contabilizaron estas operaciones respectivas, ni el cobro de los dividendos, ni bueno, el depósito en garantía. De ahí tenemos las cotizaciones en los distintos momentos y la cotización del cierre, que es la que nos sirve para la evaluación final. Efectuar los asientos ajustes que considere necesario, exponer el saldo ajustado de acuerdo a las normas contables profesionales. Bien, bueno. ¿Quién se anima a contabilizar esto? ¿No? ¿Eh? ¿No hay nadie que me quiera decir algo como para arrancar? ¿Qué harían? ¿Por dónde empezarían? La ganancia mal contabilizada, profe. ¿Empezarías por ahí? O sea, que no es ganancia justamente. Sí, bueno, pero tenemos que empezar por el principio. ¿Cuál sería nuestro punto de partida? Habría que cancelar, digamos, lo que hizo mal la contabilidad cuando adquirió esas acciones. Bien, entonces el principio es en la fecha de adquisición, ¿sí? Nosotros lo primero que vamos a mirar es la adquisición. Si miramos la adquisición, esa contabilización que hizo la empresa, ¿está bien o está mal? No, debería Está tener mal. los cupones como por separado. Eso y también el tema de los gastos. Tendrían que estar activados las acciones. Bien, dos cosas entonces están mal. Por un lado, el cupón, como dijo Luca, tiene que ser un derecho a cobrar, no es acciones, ¿sí? Es un derecho a cobro que tengo del derecho a cobrar el dividendo, por un lado. Y por otro lado, lo que dijo Lourdes, que los gastos, ¿sí? Son gastos necesarios y por lo tanto tienen que estar activados junto con la acción, ¿sí? Entonces, al principio, al momento de la incorporación al activo, ya vamos a hacer un ajuste. Esperen que yo estoy viendo el Excel, pero no se los comparto. Acá. Bien. Bueno, entonces, en un principio, ¿qué es lo que vamos a revisar? El tema de la compra, dijimos, ¿sí? Se compraban 10.000 acciones a una cotización de 3, esto me da 10.000 por 3, 30.000. Comisiones, el 2%. Siempre recuerden que la comisión no es sobre, es sobre el valor de cotización, no sobre la cantidad de acciones, ¿sí? 600, la comisión. El valor de compra, o sea, lo que se pagó fue 35.000 más las comisiones. La empresa contabilizó, ¿cómo? A ver, esperen que miro el Word. La empresa contabilizó acciones por 35.000, ¿está bien? ¿Sí? Y el auditor dice, el valor de incorporación al activo, en este caso es 30.000 más 600, ¿sí? Es lo que había dicho el lunes. Entonces, la diferencia entre lo que contabilizó la empresa y lo que el auditor considera que está correcto son 4.400 pesos. Entonces, en el primer caso, la empresa contabilizó 5.000 de más por el cupón número 2. Entonces, ¿qué ajuste hacemos? Dijimos, interés, no son intereses, dividendos. Perdón. Dividendos a cobrar, ¿sí? 5.000 a acción, o sea, le sacamos el cupón por, contabilizamos el crédito, ¿sí? Y por otro lado, activamos las comisiones. Profe, ¿Sí? pregunta cavernícola, si usamos la cuenta
sería conceptualmente una cuenta de crédito. Claro, claro, perfecto. Bien. Acciones, entonces en este caso activamos, si así como acá damos de baja acciones, acá en este caso activamos acciones por los gastos financieros y damos de baja la cuenta de gastos porque no es un resultado, ¿sí? De tal manera, hasta acá, hasta este momento, digamos, podemos ver que el mayor continúa, pero hasta este momento la empresa tenía contabilizado 35, damos de baja 5, damos de alta 600 y nos queda 30.600, que es lo mismo que habíamos determinado acá, ¿sí? ¿Podemos hacer todo esto en un solo asiento? Sí, podemos hacerlo perfectamente en un solo asiento. Yo lo separé como para que se entienda cuáles son los dos problemas que tuvo la empresa al contabilizar. Hasta ahí, ¿cómo estamos? Bien, profe, pero ¿será que puede hacerle un poquito de suma a su Excel para ver mejor los números, por favor? Gracias. Ahí. Bien, pero voy a checar esto. ¿Ahí ven bien? Sí, profe, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, esto entonces era al momento de la compra, el momento 1, el momento de la compra. Luego tenemos el momento 2, que es la venta de acciones. Recuerden que no se vendieron la totalidad de las acciones, porque se habían comprado 10.000 y se vendieron, ¿cuántas? 3.500, ¿sí? Ventas de acciones, 3.500 acciones. ¿Sí? Entonces, al momento de la venta, dice que la empresa, me voy a mover al Word, ustedes sigan su Word, al momento de la venta, la empresa contabilizó recaudaciones a depositar, que está bien porque es lo que ingresó, puede ser recaudaciones a depositar o puede ser bancos, ¿sí? Yo diría bancos, pero bueno, puede ser una cuenta de caja, ¿sí? Por lo que ingresa a ganancias por venta de títulos. Lo que está mal es la cuenta ganancia, ¿sí? La cuenta de lo que ingresó, si la empresa le ingresó en caja o le ingresó en banco, pero después retiró del banco y ingresó en caja, está bien. El tema, lo que está mal, ¿sí? Es el resultado positivo. Entonces, continuamos acá. Al momento de la venta, nosotros tenemos que determinar el costo de la acción, según lo que nosotros teníamos como valor de incorporación al activo, ¿sí? Nuestro valor de incorporación al activo era 30.600 dividido 10.000 acciones. Para la empresa, el costo unitario de las acciones era de 3,06, ¿sí? Si hacemos, esto es el costo unitario, digamos, de esas 10.000 acciones, ¿sí? Si hacemos 3,06 por 3.500, que es lo que voy a vender, lo que se va a vender, el costo de esas acciones es 10.710 al valor que tenía incorporado en la contabilidad de la empresa, ¿sí? Se venden, valor de venta, el valor de cotización en ese momento es de 2,75, ¿sí? O sea, hacemos 2,75 por 3.500 y nos da el valor de venta 9.625, que es lo que efectivamente cobró la empresa, ¿sí? Que es lo que contabilizó la empresa como el ingreso a caja. Entonces, el resultado de venta de las acciones es la diferencia entre lo que la empresa obtuvo y el costo que tenía contabilizado. Me queda una pérdida, en este caso un resultado negativo, por venta de acciones, pérdida, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que contabilizar. Resultado, venta de acciones, ¿sí? 1.085. Anulamos la ganancia, ¿sí? Total, por el total, porque la empresa esto está totalmente mal, esta ganancia la anulamos totalmente, ganancia por venta de acciones, 9.625, y damos de baja la acción, que eso es lo más significativo, digamos, de este ajuste, que la empresa había contabilizado una ganancia, pero no da de baja la tenencia accionaria. Entonces damos de baja la tenencia accionaria por 10.750, que son las 3.500 acciones al valor de costo que teníamos en la contabilidad, 3,06. ¿Sí? Acá, entonces, nuestro mayor, ¿sí? En este caso, iría
iría acreditándose por 10.007 días. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Siempre tengo que hacer, profe, el valor de lo que yo compré, digamos, por la totalidad de las acciones, porque yo había analizado eso y le hice directamente por 3 pesos nomás. O sea, yo registré la diferencia negativa, pero le hice por 3 pesos porque era lo que valía cuando compró. Pero está mal, a usted ahora lo hice distinto, dividió por la cantidad de las acciones, para sacar el precio que efectivamente se pagó, digamos. Porque claro, la cotización sola no incluyó los gastos, yo tengo que tener en cuenta esos gastos, ¿cierto? El tema, a ver, yo entiendo lo que decís. Yo, a ver, en la actualidad, digamos, cuando vos vendés, ¿sí? Acciones, siempre tenés esos gastos. Pero el práctico no lo decía. No decía que al momento de la venta vos tenés gastos. ¿Sí? Entonces, como la empresa cobró 9.625, que es lo que contabilizó, ¿sí? No consideré los gastos al momento de la venta. Pero es algo que, si hoy en día en cualquier broker vos cuando compras o cuando vendés, tenés las comisiones en los dos momentos, ¿sí? Entonces, hoy sí, o si el práctico me lo dijera también, ¿sí? Tendría que considerar ese gasto por la venta. Sí, sería lo correcto. Pero como la empresa contabilizó un ingreso de 9.625 y el práctico no hacía eso, entonces yo consideré el, digamos, sin ese gasto de comisiones. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Sí? A ver, este práctico es un poco viejo, sí, ahora ya no se habla más de cupones en el caso de acciones, solo en el caso de bonos, y como te digo, siempre se cobran las comisiones. Antiguamente no era necesario, no siempre era necesario la participación de un agente de bolsa para la venta, se podía vender las acciones de manera personal, o sea, yo te podía vender a vos y no cobrar ninguna comisión, ¿sí? Ahora está todo regulado por medio de la sí, Comisión Nacional de Valores, pero antiguamente no, inclusive podías entregarlas como parte de pago, eran como endosables, digamos, las acciones, ¿sí? También se tenía un título, ¿sí? Por eso dice el práctico que hizo un arqueo, porque antiguamente vos tenías un formulario, un título de la acción, ¿sí? Entonces podías arquearlo. Hoy en día los brokers es todo, digamos, online, ¿sí? Y bueno, en ningún momento te podés hacer un arqueo salvo de chequear, digamos, cuál es la tenencia al momento de cierre, ¿sí? Pero no lo tenés físicamente como antes. Antes tenía físicamente, entonces vos podías endosarlo y dárselo a otra persona, ¿sí? Por eso no toqué el tema de las comisiones, pero sí es así como vos decís, Lourdes, al momento de la venta también habría que pagar comisiones hoy día, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta ahí? ¿No? Lo que nadie me preguntó, que yo pensé que me iban a preguntar, son estos dividendos a cobrar. Porque yo les expliqué que el cupón, en este caso el cupón adherido, se obtiene el crédito obtiene el crédito la persona o la empresa que tenga la tenencia de las acciones al momento de la inscripción o del registro, ¿sí? Si se venden las acciones después del registro, ¿sí? La persona que tenía las acciones al momento del registro es la que se queda con ese derecho, ¿sí? Por lo tanto, el dividendo a cobrar no se traslada, a menos que se venda antes, ¿sí? De la inscripción. Cuestión que tampoco nos dijeron en este práctico, por lo cual suponemos que la empresa se quedó con el derecho a cobrar, ¿sí? No sé si entienden este tema de los plazos. ¿Puede repetir, por favor, profe? Bien, le voy a hacer acá como una línea de tiempo. En
en el caso de La Flor, ¿sí? Que es la empresa emisora, ¿sí? En un determinado momento La Flor hace la asamblea general ordinaria y esta es la primera fecha, ¿no? Donde determina que va a distribuir dividendos, ¿sí? En este momento surge el derecho para los tenedores de las acciones. Luego, normalmente pasa un tiempo hasta que sucede el registro, ¿sí? Que se registra que la empresa decidió distribuir dividendos, ya sea en efectivo o en acciones. Entre este momento y este momento, si suceden acá compras o ventas, va el cupón adherido, lo que se decía así, cupón adherido, que es el derecho al cobro, ¿sí? El que tiene durante todo este periodo, ¿sí? La tenencia es el que tiene el derecho al cobro, ¿sí? Ahora, después de que se registró, por ejemplo, Paulina tiene las acciones, entonces yo ya me quedé con el derecho. Si yo vendo después del derecho, ya la vendo, si vendo después del registro, ya lo vendo sin ese crédito. Es como que se despegó el crédito de la acción, ¿sí? Entonces, si bien el práctico no nos dice acá cuánto es el registro, por la baja de la cotización se supone que al momento de la venta, ¿sí? Ya no tiene más ese derecho al cobro. Por lo tanto, en este caso, CB, que es la empresa que estamos ubicando, se quedó con el dividendo a cobrar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bien. La fecha de registro es lo que se conoce en el mercado como fecha de corte. A lo mejor van a escuchar la fecha de corte, ¿sí? La fecha de corte es la fecha del registro. Hasta la fecha de corte, el que tiene la acción en ese momento es el que se queda con el derecho. Si lo vendo después de la fecha de corte, de la fecha del registro, entonces ahí ya lo vendo sin el derecho al cobro de los dividendos. Yo me quedé con el derecho al cobro de los dividendos y por más que los que transfiera las acciones, yo me quedo con el derecho al cobro. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. y en el caso contrario, que se haya vendido las acciones antes del registro, estas 3.500, ¿cómo sería ahí? Traslado del derecho. Traslado Por del esas derecho. 3.500 acciones nomás. Exactamente, sí. O sea, yo tendría que hacer 5.000 dividido 10 por 3.500. Ah, perfecto. Gracias. Bien. Bueno. Luego, estamos acá en la venta de acciones. Entonces la venta de acciones está, ¿sí? Que tengo un resultado negativo porque vendí por debajo de lo que compré. Yo lo había comprado a 3 con un costo de 600 adicional. Este era mi costo y tengo un resultado negativo por la venta de las acciones. Bueno, después, más adelante el enunciado, vayan ustedes al Word, así yo no lo cambio todo, dice que al hacer el arqueo de estos valores, el auditor constata que la misma tiene adherido el cupón 13 y siguientes y que la empresa La Flor, el 1 de febrero del 2003, puso a disposición de su accionista el 100% de dividendos en acciones. Eso es por el cupón número 12. O sea, yo me quedé con el derecho a cobro, ¿sí? Dividendos a cobrar por el cupón número 12 y ahora La Flor decide pagar esos dividendos, pero no en efectivo, sino que los va a pagar en acciones. O sea, depende de la tenencia accionaria que tenga a ese momento. Entonces, yo compré 10.000 acciones, ¿sí? Vendí 3.500 y tengo una existencia de 6.500 acciones, ¿sí? La diferencia. Si lo que me pagan en ese momento es un valor nominal, porque el valor nominal no cambia, de $1, lo que me están pagando son 6.500 acciones. O sea, yo tenía 6.500 acciones, me pagan 6.500 acciones más. Lo que me daría un total de 13.000 acciones que estaría acumulando, ¿sí? Entonces, al momento del cobro de estos dividendos, ¿sí? Yo tengo lo que me pagan, esto es lo que tenía antes, ¿no? 6.500 lo que ya tenía y lo que me pagan son 6.500. Me van a pagar 6.500 acciones
Y a ese momento, ¿sí? A esa fecha, esas 6.500 acciones valen 2,70. Está el valor de cotización ahí en el Word, ¿sí? Ustedes miran ahí al final del Word, dice valor de cotización al 1 de febrero, 2,70 cada acción. Entonces, al momento que cobro esas 6.500 acciones, valen 2,70. ¿Sí? Lo que me da 6.500 por 2,70 me da 17.550. Y esto, al transformarse en acciones, porque no es que me paguen en efectivo, sino que me pagan en acciones, al transformarse en acciones, ingresa, digamos, al activo inversiones acciones, ¿sí? 17.550. Y acá hay un error, voy a insertar una columna, a dividendos ganados. Pero, acá hay un error, así que ya lo voy a corregir. Hay una parte que nosotros teníamos dividendos a cobrar, que es lo primero que tenemos que dar de baja, que eran 5.000. Teníamos dividendos a cobrar por 5.000 porque es este mismo cupón, ¿sí? Entonces, la diferencia sí va a ser ahora dividendos ganados. ¿Sí? O sea, anulamos el crédito porque ya cobramos, pero en vez de cobrar en efectivo, cobramos en acciones, registramos las acciones, y como en ese momento teníamos 6.500 acciones, nos entregan 6.500 acciones más a 2,70. Entonces, tenemos en total 17.550. Acá en mis acciones, yo agregaría, sí. Ese 6.500 que nosotros tomamos como que nos dan en dividendos en acciones, ¿es porque dice el 100%? Sí. O sea que si iría 80, 50, tenemos que calcular de la tenencia de nuestras acciones el 50 y eso es lo que nos van a dar. Exactamente. Al darte el 100%, lo que te están dando es el doble de lo que tenés. Claro, sí, sí. O sea, te duplica tu tenencia. Bueno, entonces acá contabilizamos en el mayor de acciones esta nueva tenencia, que son las 6.500 acciones, por el valor de cotización a esa fecha. ¿Sí? Bien, con respecto a los títulos en garantía, que dice ahí que se entregaron en garantía, las garantías no se contabilizan, se informan en notas, ¿sí? O sea que el hecho de que haya entregado esas acciones como garantía a la municipalidad, ¿sí? Como le dije antes, se entregaban de forma física, ¿sí? Y no lo podía cobrar porque no tenía el documento de respaldo para ir a cobrarlo al banco. Entonces, no la pudo ir a cobrar, pero tiene todavía el derecho, va y cobra cuando se la devuelven, porque las presentó en garantía por una licitación, ¿sí? Entonces, esa garantía no se contabiliza, solamente se registra en notas de los estados contables, y sí tengo que contabilizar los dividendos en efectivo por el cupón número 3. ¿Sí? Hoy en día, como les dije, no existen estos documentos de respaldo físico, ¿sí? Pero igualmente se pueden entregar en garantías, o sea, se pueden prendar, digamos, o entregar en garantía por ejemplo, una licitación, cualquier tipo de tenencia en inversiones. Sí, a ver, el Word. Dice la última parte, acá. El 31 de julio, ¿sí? Que todavía es dentro de este ejercicio, se distribuyó un 25%, acá está lo que decía Cecia, en este caso, viste, solamente 25% de dividendo en efectivo, ¿sí? Yo te muestro acá, no estás viendo el Word, pero bueno, en el Word dice 25%. Sí, igual tengo acá impreso, así que... en efectivo. Entonces, al momento de la distribución de dividendo en efectivo, nosotros teníamos 13.000 acciones
¿sí? Las 6.500 originales y las próximas 6.500, 6.000 acciones, un 25%, esto me da 3.250, ¿sí? 3.250 es lo que voy a cobrar en efecto. En este caso, dividendos a cobrar, tendría que haber devengado primeramente. Dice que la empresa no contabilizó nada. No cobró, dice, pero no dice que no haya contabilizado este segundo cupón. Bueno, pero los voy a hacer igual como para que les quede, ¿sí? En un principio, la empresa tendría que haber considerado dividendos a cobrar, ¿sí? Perdón, este es el momento. Distribuyo, no los cobro, ok, está bien, no dije nada. Acá tenemos el devengamiento, porque no los cobro todavía, ¿sí? Cuando los cobre va a ser caja o banco a dividendos a cobrar. Bien, entonces, dividendos a cobrar por 3.250, generamos un nuevo crédito, ¿sí? Por esta distribución de dividendos, y cuando la empresa se presente el cobro, va a tener esta entrada a bancos, ¿sí? Bueno, esto es por el cupón, vamos a poner acá el cupón 3. Bien. Al cierre, tenemos que evaluar toda esta tenencia accionaria, ¿sí? La cotización al cierre es de 2,95 y nosotros tenemos 13.000 acciones, ¿sí? 2,95 a 13.000 acciones me da 38.350. Y eso lo tenemos que comparar con nuestro mayor, ¿sí? Yo lo copié acá de nuevo, ¿sí? Este mismo lo tenemos acá, lo tengo acá para tenerlo más a mano. Cuando teníamos 3.500, ajustamos 5.000, ajustamos 600, la venta, la distribución de dividendos en acciones, ¿sí? Y hasta acá, esto nos queda nuestro mayor en 37.440. Si yo comparo, ¿sí?, con la cotización al cierre, 38.350 menos 37.440 me da una diferencia de 910 pesos, ¿sí? Mi tenencia accionaria tiene que quedar valuada al cierre, ¿sí? Entonces, a la fecha de cierre, hacemos el asiento ajuste acciones, ¿sí?, por 910 a diferencia de cotización por 910. ¿Dudas? No, profe, déjelo un ratito y ya se termina de copiar, por favor. Bueno, ¿quieren que lo ponga un poco más arriba o lo anterior ya estaba? No, eso no, eso es Bueno, acá está la parte de dividendos en efectivo.
¿Ya puedo dejar de compartir? Sí, profe, muchas gracias. No podía abrir la próxima. Sí tenía abierto eso. Creo que nos había quedado algo de inversiones que teníamos terminado. ¿O no? La teoría no había terminado, profe. Por eso. Pero no estoy encontrando. Ay, ¿dónde la dejé? Lo sentimos, no pudo leer, me dice. Pero en un segundo le voy a volver a descargar de la Solo que no te queda descargar. Descargas. Ese es este. Acá está. Bueno. ¿Te acuerdas dónde habíamos quedado? En el cuadrito de objetivos, si mal no recuerdo. Objetivo. Área de riesgo, fuerza significativa. Objetivo de auditoría. ¿Ahí? ¿Y las pruebas? A ver, María, Sí, eso es un cuadrito. ahí voy. Si lo presenta por ahí tengo más imagen visual. Ese mismo era. No, los demás, ¿se acuerdan de ahí? Que habíamos quedado ahí. Bueno, este es un cuadro comparativo donde vemos en función al objetivo de auditoría que estamos queriendo analizar, qué tipo de pruebas, ¿sí?, realizaríamos relacionados con el rubro de inversiones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de integridad, el objetivo es que todas las inversiones de propiedad de la compañía a la fecha de cierre han sido registradas en el mayor general. Para ello, vamos a asegurarnos de que todas las inversiones estén incluidas en los registros contables. Vamos a tomar arqueo. En este caso, ahora vamos a hacer lo que es una especie de conciliación, ¿sí? Porque ya no tenemos, como le dije, físicamente las acciones, pero sí hacemos una conciliación de las acciones que la empresa tiene al cierre, ¿sí? Acciones, bonos, CDA, todo, ¿sí? Hacemos una conciliación de lo que tiene. Confirmar con terceros, por ejemplo, el caso de bancos, distintos brokers, ¿sí?, distintos bancos que tenga la empresa. Con los bancos podemos tener plazos fijos, ¿sí? Otros que pueden tener custodias de títulos públicos, ¿sí?, como por ejemplo vimos recién el caso de que la municipalidad pudiera tener los títulos en garantía. Entonces, todo esto es para el objetivo de integridad, es decir, que todo lo que está contabilizado, todo lo que la empresa tiene de inversiones al cierre esté contabilizado, ¿sí? Este objetivo de integridad hoy día, como les dije, con toda esta situación virtual que hay en cuanto a la compra-venta de acciones, bonos y demás, se resulta un poco más complejo, ¿sí? Porque ustedes saben que uno puede tener distintos brokers, ¿sí? Puede tener con distintos bancos, hay otros brokers que son directamente virtuales, es decir, que no están dependiendo como de ningún banco. Entonces, siempre lo que vamos a, de alguna manera, confrontar son las salidas de caja, ¿sí? Las salidas de caja o de banco,
¿sí? Verificando de que si fueron o no a realizar alguna inversión y cruzar con la información que podamos obtener, ¿sí? Perdón. Okay. Pero les vuelvo a decir, ahora se hace un poco más complejo, ¿sí? Digamos, este rubro de integridad que lo que era antes, cuando todo esto se hacía de manera física. Bueno, exactitud, sí, que las transacciones y los saldos de las inversiones son matemáticamente exactos, están basados en importes correctos, han sido clasificados en las cuentas apropiadas y han sido exactamente resumidos y registrados en el mayor general. Esto es lo que vimos recién en el práctico, ¿no? Verificar que matemáticamente estén bien los valores de incorporación al activo, que es lo que vimos recién, ¿sí? Que se haya clasificado correctamente en la cuenta que correspondía, acciones o no era acciones, era dividendos a cobrar, o no era acciones cuando se vendía, había un resultado negativo, o sea, esto, ver, ¿no? Que las cuentas estén apropiadamente expuestas y contabilizadas. Y bueno, que todo ha sido resumido y registrado en el mayor general. Verificar que los saldos registrados sean matemáticamente correctos y que estén basados en montos correctos, para lo cual nosotros hacemos lo que hicimos recién en el práctico, que es el recálculo. Luego, para el objetivo de existencia, de que todas las inversiones registradas existen a la fecha del balance. Acá otra vez vuelve a complicarse con el tema este de la gran volatilidad que puede tener, digamos, tanto las acciones, los bonos y demás en el mercado, ¿sí? Pero vamos a hacer, digamos, a la fecha de corte un pedido de información, ¿sí? Donde la empresa nos va a tener que dar este informe de la tenencia al cierre, y nosotros vamos a poder registrar que todo lo que exista, digamos, esté contabilizado. Como les dije, este arqueo ahora en realidad no estoy proyectando, ahora se cambia este arqueo por una conciliación, ¿sí? Al igual que lo que es la conciliación bancaria. No estaba proyectando. Confirmar con terceros, sí, eso sí, puedo hacer, que es hago circularizaciones, sí, puedo hacer en las circularizaciones que hago a los bancos. Normalmente se les solicita también este tema de todo lo que tenga en inversiones, ¿sí? Puede ser fondos comunes de inversión con los bancos también actúan como broker. Revisar la documentación de respaldo y revisar los hechos posteriores al cierre. Esto que dice subsecuentes son los hechos posteriores al cierre, ¿sí? En hechos posteriores al cierre nosotros vemos, por ejemplo, que la empresa vendió un CDR, ¿sí? Nos da la pauta de que al cierre lo tenía, y a lo mejor lo tenía o no lo tenía contabilizado, entonces eso es lo que vamos a revisar, ¿sí? Pero al revisar los hechos posteriores al cierre nosotros podemos afirmar situaciones que estaban en los estados contables o detectar omisiones que no estaban en los estados contables. Por eso es tan útil la prueba de hechos posteriores al cierre. Bueno, para el corte, todos los movimientos están registrados en el periodo al que corresponden, y la prueba es verificar el adecuado devengamiento de intereses a la fecha de cierre, por ejemplo, para el caso de plazos fijos, ¿sí? Verificar el adecuado devengamiento, por ejemplo, como vimos recién en el caso de acciones, ¿sí? Con los dividendos a cobrar. Y para ello vamos a revisar todo lo que tengamos de documentación de respaldo. Con respecto a la evaluación, los saldos de las inversiones se encuentran correctamente evaluados de acuerdo a las normas contables vigentes. Verificar los devengamientos a fecha de cierre, revisar la evaluación de las cotizaciones en los mercados que correspondan a fecha de cierre, y corroborar el test de recuperabilidad. El test de recuperabilidad no es otra cosa que verificar de que no estén valuados por encima de su valor recuperado, ¿sí? Saben que ningún activo, dice la norma, puede estar valuado por encima de su valor recuperado. En cuanto a derechos y obligaciones, los saldos registrados de inversiones que son de la compañía, ¿sí? Y toda restricción sobre las inversiones ha sido debidamente identificada
Estas restricciones se refieren a que los distintos títulos, acciones o bonos pueden estar entregados en garantía y que esa garantía esté correctamente contabilizada, ¿sí? Perdón, contabilizada no, informada en notas a los estados contables, ¿sí? Porque las restricciones no se contabilizan, se informan en notas. Por ejemplo, ¿conocen hoy día el mercado de cauciones? No sé si escucharon hablar. ¿Sí? Bueno, Sí, más o menos. para hacer, para ofrecer, digamos, no para comprar o, ¿cómo se dice? Sí, para ofrecer cauciones, las empresas entregan documentación activos en garantía, ¿sí? Estos activos pueden ser acciones, pueden ser bonos, ¿sí? Entonces, esto que está entregado en garantía hasta el momento de que la caución se levante, o sea, se pague, estos elementos que fueron entregados en garantía tienen que estar informados en los estados contables. Bien. Un segundo. Bien. Luego, presentación o exposición, sería esto, revelación, exposición de los componentes del rubro, están apropiadamente clasificados y descritos y se expone la información que corresponde de acuerdo a normas contables vigentes. En exposición, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver si están correctamente expuestos en cuanto a su definición de corrientes o no corrientes, ¿sí? En el caso de inversiones permanentes, tienen que estar en el activo no corriente, ¿sí? Y además todo esto que dijimos que tiene que estar expuesto, ¿sí? De manera correcta en notas a los estados contables. Verificar la adecuada clasificación, lo que dije recién, verificar la adecuada exposición de las previsiones por desvalorización, si las hubiera, ¿sí? Si es política de la empresa previsionar la desvalorización, y verificar la adecuada revelación de posibles restricciones, ¿sí? Como ya hablamos del tema de las garantías. Esto creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Los distintos tipos de inversiones. Bueno, lo que les queda acá, pero les queda para leer los distintos tipos de inversiones, ¿sí? Que podemos llegar a encontrar, pero que ya los fuimos mencionando en la teoría, pero bueno, ahora están como las definiciones, ¿sí? Acciones que pueden ser con cotización o sin cotización, fondos comunes de inversión, ¿sí? Que es lo que es la misión inicial, la misión periódica, inversiones en bienes de fácil realización, ¿sí? Inversiones en bienes no afectados a la actividad, serían bienes similares a bienes de uso que se destinan al arrendamiento, en el caso de inmuebles, propiedades, rodados. Después tenemos valores negociables y bueno, nos comenta un poco más acá del mercado de capitales, que es donde se negocian todas estas cuestiones. Bueno, es más de lectura, ¿sí? Parte teórica del caso. Bien, estamos ya en hora, así que no los voy a aburrir más por hoy. Seguramente viernes a la noche ustedes están con planes para salir, ¿no? Entonces, bueno, a las 8 de la noche ya parece un horario razonable como para dejar de hablar de auditoría. ¿Bien? ¿Alguna duda Dale, o consulta? Sí. una consulta, ¿con qué temas va? La Flor, que cotizan en Bolsa de Comercio de Buenos Aires, valor nominal 1, con el cupón número 12 adherido. A la fecha de la compra, que es
el 10 de octubre del 02, o sea, dentro del ejercicio, pues si miramos al 10 de octubre, está dentro de este ejercicio. Recordemos que este ejercicio empezó el 1 de octubre del 02. La cotización era de 3 pesos cada acción y se registró de la siguiente manera. Acciones 35.000, gastos financieros 600, a banco, cuenta corriente 35.600. Bueno. Además dice que la compra originó comisiones del 2%, que son estos 600, que se registraron como gastos financieros. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Cupón número 12 adherido, lo que me quiere decir es que del ejercicio número 12 de la flor, por eso el número 12 es el número de ejercicio, al momento de la compra de la acción existían dividendos a cobrar, ¿sí?, con esas acciones que todavía no se habían registrado y que todavía no se habían pagado, ¿sí? Si la empresa, en este caso CB, compra esos dividendos con, compra las acciones con el dividendo a cobrar adherido a la acción. ¿Qué quiere decir? El dividendo de la flor, en este caso, la flor decide distribución de dividendos, pero todavía no la ha registrado, porque en el momento que registra esos dividendos quedan como derecho a cobrar al tenedor de las acciones, ¿sí?, al momento del registro. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Entonces, el caso, por ejemplo, el CB puede vender las acciones antes del registro, en ese caso trasladaría el derecho a cobrar, o si lo vende después del registro, entonces vendería sin ese derecho a cobrar y CB se quedaría con el derecho a cobrar esos dividendos. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Más o menos. ¿Sí? Bien. Ok, entonces, a la fecha de la compra, si nosotros hacemos 10.000 acciones por 3.000 pesos cada acción, a la fecha de la compra estamos comprando a 30.000, más los gastos, por supuesto. ¿Pero por qué pagamos 35 más los gastos? Porque esos 5.000 pesos se pagan por este cupón número 12 adherido, que es el derecho al cobro de los dividendos, ¿sí? Bien. Luego, la compra, eso ya leí, perdón. En fecha 15 de enero, también durante este ejercicio, se venden una parte de las acciones. Se había comprado 10.000 y se venden 3.500. ¿Sí? En este caso se vende a un valor de cotización de 2,75. Fíjense que bajó de 3 a 2,75. Dicha operación se registró de esta manera. O sea, la empresa contabilizó recaudaciones a depositar, 9.625, que son los 3.500 por 2,75, a ganancias por venta de títulos. En ningún momento me baja las acciones, ¿no? Bueno, considera ganancia algo que evidentemente no es ganancia, porque si se compraron a 3 y se retiraron con 75 no hay ganancia, pero aparte no se modifica la cuenta acciones, que ahora ya no tenemos administración. O sea, en este asiento está mal. Al hacer el arqueo de estos valores, ¿cuándo se hace el arqueo? El arqueo se hace a fecha de cierre, que es 31 de septiembre. ¿Sí? Al hacer el arqueo de estos valores, el auditor constata que las mismas tienen adherido los cupones 13 y siguientes. ¿Sí? Bueno, no sé a qué se refiere con siguientes, porque acá tenía el 12, ¿sí?, y a la fecha de cierre ya tiene el 13, ¿sí? Y que la empresa La Flor, que es la emisora, el 1 de febrero del 02 puso a disposición de sus accionistas el 100% de dividendos en acciones. Atención acá, no es en efectivo, es en acciones, ¿sí? El 1 de febrero del 02. A cobrar con el cupón número 12. O sea que este cupón número 12 tenía adherido, no se pagó en efectivo, sino que se pagó en acciones, ¿sí? La empresa auditada los cobró, pero no efectuó ninguna registración. O sea, en esta fecha, 1 de febrero, no registró nada cuando cobró estos dividendos en acciones, por lo tanto tenemos que contabilizar. Luego, La Flor distribuyó el 31 de julio del 03, todavía estamos dentro del ejercicio, un 25% a casilla de dividendo en efectivo, ¿sí?
O sea, tenemos uno dividiendo en acción y otro dividiendo en efectivo. CB no los cobró porque desde el 1 de julio las acciones fueron entregadas en garantía. O sea, son acciones que están de alguna manera prendadas, ¿sí? En la Municipalidad de Misiones por una licitación de obra pública, ¿sí? Y tampoco se contabilizaron estas operaciones respectivas, ni el cobro de los dividendos, ni bueno, el depósito en garantía. De ahí tenemos las cotizaciones en los distintos momentos y la cotización del cierre, que es la que nos sirve para la evaluación final. Efectuar los asientos de ajuste que considere necesario, exponer el saldo ajustado de acuerdo a las normas contables profesionales. Bien, bueno. ¿Quién se anima a contabilizar esto? ¿No? ¿Eh? ¿No hay nadie que me quiera decir algo como para arrancar? ¿Qué harían? ¿Por dónde empezarían? La ganancia mal contabilizada, profe. ¿Empezarías por ahí? O sea, que no es ganancia justamente. Sí, bueno, pero tenemos que empezar por el principio. ¿Cuál sería nuestro punto de partida? Habría que cancelar, digamos, lo que hizo mal la contabilidad cuando adquirió esas acciones. Bien, entonces el principio es en la fecha de adquisición, ¿sí? O sea, nosotros lo primero que vamos a mirar es la adquisición. Si miramos la adquisición, esa contabilización que hizo la empresa, ¿está bien o está mal? Debería tener los cupones como por separado. Eso y también el tema de los gastos, tendrían que estar activados las acciones. Bien, dos cosas entonces están mal. Por un lado, el cupón, como dijo Luca, tiene que ser un derecho a cobrar, no es acciones, ¿sí? Es un derecho a cobro, que tengo del derecho a cobrar el dividendo, por un lado. Y por otro lado, lo que dijo Lourdes, que los gastos, ¿sí?, son gastos necesarios y por lo tanto tienen que estar activados junto con la acción, ¿sí? Entonces, al principio, al momento de la incorporación al activo, ya vamos a hacer un ajuste. Esperen que yo estoy viendo el Excel, pero no se los comparto. Bien. Bueno, entonces, en un principio, ¿qué es lo que vamos a revisar? El tema de la compra, dijimos, ¿sí? Se compraban 10.000 acciones a una cotización de 3, esto me da 10.000 por 3, 30.000. Comisiones, el 2%. Siempre recuerden que la comisión no es sobre, es sobre el valor de cotización, no sobre la cantidad de acciones, ¿sí? 600, la comisión. El valor de compra, o sea, lo que se pagó fue 35.000 más las comisiones. La empresa contabilizó, ¿cómo? A ver, esperen que miro el Word. La empresa contabilizó acciones por 35.000, ¿está bien? ¿Sí? Y el auditor dice, el valor de incorporación al activo, en este caso es 30.000 más 600, ¿sí? Es lo que había dicho el lunes. Entonces, la diferencia entre lo que contabilizó la empresa y lo que el auditor considera que está correcto son 4.400 pesos. Entonces, en el primer caso, la empresa contabilizó 5.000 de más por el cupón número 2. Entonces, ¿qué ajuste hacemos? Dijimos, no son intereses, son dividendos. Perdón. Dividendos a cobrar, ¿sí? 5.000 a acción, o sea, le sacamos el cupón por, contabilizamos el crédito, ¿sí? Y por otro lado, activamos las comisiones. Profe, Sí. pregunta cavernícola, si usamos la cuenta cupones, ¿se puede usar también antes que dividendo a cobrar? ¿Se puede usar cupones a cobrar? ¿A cobrar? Sí. Cupones a cobrar se puede usar. Sí.
Siempre y cuando sea conceptualmente una cuenta de crédito. Claro, perfecto. Bien. Acciones, entonces en este caso activamos, si así como acá damos de baja acciones, acá en este caso activamos acciones por los gastos financieros y damos de baja la cuenta de gastos porque no es un resultado, ¿sí? De tal manera, hasta acá, hasta este momento, digamos, podemos ver que el mayor continúa, pero hasta este momento la empresa tenía contabilizado 35, damos de baja 5, damos de alta 600 y nos queda 30.600, que es lo mismo que habíamos determinado acá, ¿sí? ¿Podemos hacer todo esto en un solo asiento? Sí, podemos hacerlo perfectamente en un solo asiento. Yo lo separé como para que se entienda cuáles son los dos problemas que tuvo la empresa al contabilizar. ¿Hasta ahí? ¿Cómo estamos? Bien, profe, pero ¿será que puede hacerle un poquito de suma a su Excel para ver mejor los números, por favor? Gracias. Ahí. Bien, ¿ahí ven bien? Sí, profe, gracias. Sí. Bueno, esto entonces era al momento de la compra, el momento 1, el momento de la compra. Luego tenemos el momento 2, que es la venta de acciones. Recuerden que no se vendieron la totalidad de las acciones, porque se habían comprado 10.000 y se vendieron, ¿cuántas? 3.500, ¿sí? Ventas de acciones, 3.500 acciones. Entonces, al momento de la venta, dice que la empresa, me voy a mover al Word, ustedes sigan su Word, al momento de la venta, la empresa contabilizó recaudaciones a depositar, que está bien porque es lo que ingresó, puede ser recaudaciones a depositar o puede ser bancos, ¿sí? Yo diría bancos, pero bueno, puede ser una cuenta de caja, ¿sí? Por lo que ingresa a ganancias por venta de títulos. Lo que está mal es la cuenta ganancia, ¿sí? La cuenta de lo que ingresó, si la empresa le ingresó en caja o le ingresó en banco, pero después retiró del banco y ingresó en caja, está bien. El tema, en lo que está mal, ¿sí? Es el resultado positivo. Entonces, continuamos acá. Al momento de la venta, nosotros tenemos que determinar el costo de la acción, según lo que nosotros teníamos como valor de incorporación al activo, ¿sí? Nuestro valor de incorporación al activo era 30.600 dividido 10.000 acciones. Para la empresa, el costo unitario de las acciones era de 3,06, ¿sí? Si hacemos, esto es el costo unitario, digamos, de esas 10.000 acciones, ¿sí? Si hacemos 3,06 por 3.500, que es lo que voy a vender, lo que se va a vender, el costo de esas acciones es 10.710 al valor que tenía incorporado en la contabilidad de la empresa, ¿sí? Se venden, valor de venta, el valor de cotización en ese momento es de 2,75, ¿sí? O sea, hacemos 2,75 por 3.500 y nos da el valor de venta 9.625, que es lo que efectivamente cobró la empresa, ¿sí? Que es lo que contabilizó la empresa como el ingreso a caja. Entonces, el resultado de venta de las acciones es la diferencia entre lo que la empresa obtuvo y el costo que tenía contabilizado. Me queda una pérdida, en este caso un resultado negativo, por venta de acciones, pérdida, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que contabilizar. Resultado, venta de acciones, ¿sí? 1085. Anulamos la ganancia, ¿sí? Total, por el total, porque la empresa esta está totalmente mal, esta ganancia la anulamos totalmente, ganancia por venta de acciones, 9.625, y damos de baja la acción, que eso es lo más significativo, digamos, este ajuste, que la empresa había contabilizado una ganancia, pero no da de baja la tenencia accionaria. Entonces damos de baja la tenencia accionaria por 10.750, que son las 3.500 acciones al valor de costo que teníamos en la contabilidad, 3,06. ¿Sí? Acá, entonces, nuestro mayor, ¿sí? En este caso,
iría acreditándose por 10.007 días. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Siempre tengo que hacer, profe, el valor de lo que yo compré, digamos, por la totalidad de las acciones, porque yo había analizado eso y le hice directamente por 3 pesos nomás. O sea, yo registré la diferencia negativa, pero le hice por 3 pesos porque era lo que valía cuando compró. Pero está mal, a usted ahora lo hice distinto, dividió por la cantidad de las acciones, para sacar el precio que efectivamente se pagó, digamos. Porque claro, la cotización sola no incluyó los gastos, yo tengo que tener en cuenta esos gastos, ¿cierto? El tema, a ver, yo entiendo lo que decís. Yo, en la actualidad, digamos, cuando vos vendés, ¿sí? Acciones, siempre tenés esos gastos. Pero el práctico no lo decía. No decía que al momento de la venta vos tenés gastos. ¿Sí? Entonces, como la empresa cobró 9.625, que es lo que contabilizó, ¿sí? No consideré los gastos al momento de la venta. Pero es algo que si hoy en día en cualquier broker vos cuando compras o cuando vendés tenés las comisiones en los dos momentos, ¿sí? Entonces hoy sí, o si el práctico me lo dijera también, ¿sí? Tendría que considerar ese gasto por la venta, ¿sí? Sería lo correcto. Pero como la empresa contabilizó un ingreso de 9.625 y el práctico no decía eso, entonces yo consideré digamos, sin ese gasto de comisiones. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Sí? A ver, este práctico es un poco viejo, sí, ahora ya no se habla más de cupones en el caso de acciones, solo en el caso de bonos, y como te digo, siempre se cobran las comisiones. Antiguamente no era necesario, no siempre era necesario la participación de un agente de bolsa para la venta, se podía vender las acciones de manera personal, o sea, yo te podía vender a vos y no cobrar ninguna comisión, ¿sí? Ahora está todo regulado por medio de la CNV, sí, Comisión Nacional de Valores, pero antiguamente no, inclusive podías entregarlas como parte de pago, eran como endosables, digamos, las acciones, ¿sí? También se tenía un título, ¿sí? Por eso dice el práctico que hizo un arquero, porque antiguamente vos tenías un formulario, un título de la acción, ¿sí? Entonces podías arquearlo. Hoy en día los brokers es todo, digamos, online, ¿sí? Y bueno, en ningún momento te podés hacer un arqueo salvo de chequear, digamos, cuál es la tenencia al momento de cierre, ¿sí? Pero no lo tenés físicamente como antes. Antes tenía físicamente, entonces vos podías endosarlo y dárselo a otra persona, ¿sí? Por eso no toqué el tema de las comisiones, pero sí es así como vos decís, Lourdes, al momento de la venta también habría que pagar comisiones hoy día, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta ahí? ¿No? Lo que nadie me preguntó, que yo pensé que me iban a preguntar, son estos dividendos a cobrar. Porque yo les expliqué que el cupón, en este caso el cupón adherido, se obtiene el crédito obtiene el crédito la persona o la empresa que tenga la tenencia de las acciones al momento de la inscripción o del registro, ¿sí? Si se venden las acciones después del registro, ¿sí? La persona que tenía las acciones al momento del registro es la que se queda con ese derecho, ¿sí? Por lo tanto, el dividendo a cobrar no se traslada, a menos que se venda antes, ¿sí? De la inscripción. Cuestión que tampoco nos dijeron en este práctico, por lo cual suponemos que la empresa se quedó con el derecho a cobrar, ¿sí? No sé si entienden este tema de los plazos. ¿Puede repetir, por favor, profe? Bien, le voy a
hacer acá como una línea de tiempo. En el caso de la Flor, ¿sí? Que es la empresa emisora, ¿sí? En un determinado momento la Flor hace la Asamblea General Ordinaria y esta es la primera fecha, ¿no? Donde determina que va a distribuir dividendos, ¿sí? En este momento surge el derecho para los tenedores de las acciones. Luego, normalmente pasa un tiempo hasta que sucede el registro, ¿sí? Que se registra que la empresa decidió distribuir dividendos, ya sea en efectivo o en acciones. Entre este momento y este momento, si suceden acá compras o ventas, va el cupón adherido, lo que se decía así, cupón adherido, que es el derecho al cobro, ¿sí? El que tiene durante todo este periodo, ¿sí? La tenencia es el que tiene el derecho al cobro, ¿sí? Ahora, después de que se registró, por ejemplo, Paulina tiene las acciones, entonces yo ya me quedé con el derecho. Si yo vendo después del derecho, ya la vendo, si vendo después del registro, ya lo vendo sin ese crédito. Es como que se despegó el crédito de la acción, ¿sí? Entonces, si bien el práctico no nos dice acá cuánto es el registro, por la baja de la cotización se supone que al momento de la venta, ¿sí? Ya no tiene más ese derecho al cobro. Por lo tanto, en este caso, CB, que es la empresa que estamos ubicando, se quedó con el dividendo a cobrar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bien. La fecha de registro es lo que se conoce en el mercado como fecha de corte. A lo mejor van a escuchar la fecha de corte, ¿sí? La fecha de corte es la fecha del registro. Hasta la fecha de corte, el que tiene la acción en ese momento es el que se queda con el derecho. Si lo vendo después de la fecha de corte, la fecha del registro, entonces ahí ya lo vendo sin el derecho al cobro de los dividendos. Yo me quedé con el derecho al cobro de los dividendos y por más que los transfiera las acciones, yo me quedo con el derecho al cobro. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. y en el caso contrario, que se haya vendido las acciones antes del registro, estas 3.500, ¿cómo sería ahí? Traslado del derecho. Traslado Por del esas derecho. 3.500 acciones nomás. Exactamente, sí. O sea, yo tendría que hacer 5.000 dividido 10 por 3.500. Ah, perfecto. Entonces, Bien. Bueno. Luego, estamos acá en la venta de acciones. Entonces la venta de acciones está, ¿sí? Que tengo un resultado negativo porque vendí por debajo de lo que compré. Yo lo había comprado a 3 con un costo de 600 adicional. Este era mi costo y tengo un resultado negativo por la venta de las acciones. Bueno, después, más adelante el enunciado, vayan ustedes al Word, así yo no lo cambio todo, dice que al hacer el arqueo de estos valores, el auditor constata que la misma tiene adherido cupón 13 siguientes y que la empresa La Flor, el 1 de febrero del 2003, puso a disposición de su accionista el 100% de dividendos en acciones. Eso es por el cupón número 12. O sea, yo me quedé con el derecho a cobro, ¿sí? Dividendos a cobrar por el cupón número 12, y ahora La Flor decide pagar esos dividendos, pero no en efectivo, sino que los va a pagar en acciones. O sea, depende de la tenencia accionaria que tenga a ese momento. Entonces, yo compré 10.000 acciones, ¿sí? Vendí 3.500 y tengo una existencia de 6.500 acciones, ¿sí? La diferencia. Si lo que me pagan en ese momento es un valor nominal, porque el valor nominal no cambia, de $1, lo que me están pagando son 6.500 acciones. O sea, yo tenía 6.500 acciones, me pagan 6.500 acciones más. Lo que me daría un total de 13.000 acciones que estaría acumulando, ¿sí? Entonces, al momento del cobro de estos dividendos, ¿sí? Yo tengo
lo que me pagan, esto es lo que tenía antes, ¿no? 6.500 lo que ya tenía, y lo que me pagan son 6.500. Me van a pagar 6.500 acciones, y a ese momento, ¿sí? A esa fecha, esas 6.500 acciones valen 2,70. Está el valor de cotización ahí en el Word, ¿sí? Que ustedes miran ahí al final del Word, dice valor de cotización al 1 de febrero, 2,70 cada acción. Entonces, al momento que cobro esas 6.500 acciones, valen 2,70. ¿Sí? Lo que me da 6.500 por 2,70 me da 17.550. Y esto, al transformarse en acciones, porque no es que me paguen en efectivo, sino que me pagan en acciones, al transformarse en acciones, ingresa, digamos, al activo inversiones acciones, ¿sí? 17.550. Y acá hay un error, voy a insertar una columna, a dividendos ganados. Pero, acá hay un error, así que ya lo voy a corregir. Hay una parte que nosotros teníamos dividendos a cobrar, que es lo primero que tenemos que dar de baja, que eran 5.000. Teníamos dividendos a cobrar por 5.000 porque es este mismo cupón, ¿sí? Entonces, la diferencia sí va a ser ahora dividendos ganados. ¿Sí? O sea, anulamos el crédito porque ya cobramos, pero en vez de cobrar en efectivo, cobramos en acciones, registramos las acciones, y como en ese momento teníamos 6.500 acciones, nos entregan 6.500 acciones más a 2,70. Entonces, tenemos en total 17.550. Acá en mis acciones, yo agregaría, sí. Ese 6.500 que nosotros tomamos como que nos dan en dividendos en acciones, ¿es porque dice el 100%? Sí. O sea que si iría 80, 50, tenemos que calcular de la tenencia de nuestras acciones el 50, y eso es lo que nos van a dar. Exactamente. Al darte el 100%, lo que te están dando es el doble de lo que tienes. Claro, sí, sí. O sea, te duplica tu tenencia. Bueno, entonces acá contabilizamos en el mayor de acciones esta nueva tenencia, que son las 6.500 acciones, por el valor de cotización a esa fecha. ¿Sí? Bien, con respecto a los títulos en garantía, que dice ahí que se entregaron en garantía, las garantías no se contabilizan, se informan en notas, ¿sí? O sea que el hecho de que haya entregado esas acciones como garantía a la municipalidad, ¿sí? Como le dije antes, se entregaban de forma física, ¿sí? Y no la podía cobrar porque no tenía el documento de respaldo para ir a cobrarlo al banco. Entonces, no la pudo ir a cobrar, pero tiene todavía el derecho, va y cobra cuando se la devuelven, porque las presentó en garantía por una licitación, ¿sí? Entonces, esa garantía no se contabiliza, solamente se registra en notas de los estados contables, y sí tengo que contabilizar los dividendos en efectivo por el cupón número 3. ¿Sí? Hoy en día, como les dije, no existen estos documentos de respaldo físico, ¿sí? Pero igualmente se pueden entregar en garantías, o sea, se pueden prendar, digamos, o entregar en garantía por ejemplo, una licitación, cualquier tipo de tenencia en inversiones. Sí, a ver, el Word. Dice la última parte, acá. El 31 de julio, ¿sí? Que todavía es dentro de este ejercicio, se distribuyó un 25%, acá está lo que decía Cecia, en este caso, viste, solamente 25% de dividendo en efectivo, ¿sí? Yo te muestro acá, vos no estás viendo el Word, pero bueno, en el Word dice 25%. Sí, igual tengo acá impreso, así que... en efectivo.
Entonces, al momento de la distribución de dividendo efectivo, nosotros teníamos 13.000 acciones, ¿sí? Las 6.500 originales y las próximas 6.500. 6.000 acciones, un 25%, esto me da 3.250. ¿Sí? 3.250 es lo que voy a cobrar en efectivo. En este caso, dividendos a cobrar, tendría que haber devengado primeramente. O sea, dice que la empresa no contabilizó nada. No cobró, dice, pero no dice que no haya contabilizado este segundo cupón. Bueno, pero lo voy a hacer igual como para que les quede, ¿sí? En un principio, la empresa tendría que haber considerado dividendos a cobrar, ¿sí? Ah, perdón, este es el momento. Distribuyó, no los cobro, ok, está bien, no dije nada. Acá tenemos el devengamiento, porque no los cobro todavía, ¿sí? Cuando los cobre va a ser caja o banco a dividendo a cobrar. Bien, entonces, dividendos a cobrar por 3.250, generamos un nuevo crédito, ¿sí? Por esta distribución de dividendos, y cuando la empresa se presente el cobro va a tener esta entrada a bancos, ¿sí? Bueno, esto es por el cupón, vamos a acá el cupón 3. Bien, al cierre tenemos que evaluar toda esta tenencia accionaria, ¿sí? La cotización al cierre es de 2,95 y nosotros tenemos 13.000 acciones, ¿sí? 2,95 a 13.000 acciones me da 38.350. Y eso lo tenemos que comparar con nuestro mayor, ¿sí? Que yo lo copié acá de nuevo, ¿sí? Este mismo lo tenemos acá, lo tengo acá para tenerlo más a mano. Cuando teníamos 3.500, ajustamos 5.000, ajustamos 600, la venta, la distribución de dividendos en acciones, ¿sí? Y hasta acá, esto nos queda nuestro mayor en 37.440. Si yo comparo, ¿sí? Con la cotización al cierre, 38.350 menos 37.440 me da una diferencia de 910 pesos, ¿sí? Mi tenencia accionaria tiene que quedar valuada al cierre, ¿sí? Entonces, a la fecha de cierre, hacemos el asiento ajuste acciones, ¿sí? Por 910 a diferencia de cotización por 910. ¿Dudas? No, profe, déjelo un ratito y ya se termina porque por favor. Bueno, ¿quieren que lo ponga un poco más arriba o lo anterior ya estaba? No, eso no, eso es Bueno. Acá está la parte de dividendos en efectivo.
puedo dejar de compartir? Sí, profe, muchas gracias. No podía abrir la próxima. Sí tenía abierta eso. Creo que nos había quedado algo de inversiones que habíamos terminado. ¿O no? La teoría no había terminado, profe. Por eso. Pero no estoy encontrando. Ay, ¿dónde la dejé? Lo sentimos, no puedo leer, me dice. Pero en un segundo le voy a volver a descargar de la otra. Solo que me hace que descargas. Ese es este. Acá está. Bueno. ¿Te acuerdas dónde habíamos quedado? En el cuadrito de objetivos, si mal no recuerdo. Objetivo. Área de riesgo, influencia significativa. Objetivo de auditoría. ¿Ahí? ¿Y las pruebas? A ver, María, Sí, eso es un cuadrito. ahí voy. Si lo presenta por ahí tengo más imagen visual. Ese mismo era. ¿Los demás? ¿Se acuerdan de ahí? Que habíamos quedado ahí. Bueno, este es un cuadro comparativo donde vemos en función al objetivo de auditoría que estamos queriendo analizar, qué tipo de pruebas, ¿sí?, realizaríamos relacionados con el rubro de inversiones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de integridad, el objetivo es que todas las inversiones de propiedad de la compañía a la fecha del cierre han sido registradas en el mayor general. Para ello, vamos a asegurarnos de que todas las inversiones estén incluidas en los registros contables. Vamos a tomar arqueo, en este caso ahora vamos a hacer lo que es una especie de conciliación, ¿sí?, porque ya no tenemos, como le dije, físicamente las acciones, pero sí hacemos una conciliación de las acciones que la empresa tiene al cierre, ¿sí?, acciones, bonos, CDR, todo, ¿sí?, hacemos una conciliación de lo que tiene. Confirmar con terceros, por ejemplo, el caso de bancos, distintos brokers, ¿sí?, distintos bancos que tenga la empresa. Con los bancos podemos tener plazos fijos, ¿sí?, otros que pueden tener custodias de títulos públicos, ¿sí?, como por ejemplo vimos recién el caso de que la municipalidad pudiera tener los títulos en garantía. Entonces, todo esto es para el objetivo de integridad, es decir, que todo lo que está contabilizado, todo lo que la empresa tiene de inversiones al cierre esté contabilizado, ¿sí? Este objetivo de integridad hoy día, como les dije, con toda esta situación virtual que hay en cuanto a la compra-venta de acciones, bonos y demás, se resulta un poco más complejo, ¿sí? Porque ustedes saben que uno puede tener distintos brokers, ¿sí? Puede tener con distintos bancos, hay otros brokers que son directamente virtuales, es decir, que no están dependiendo como de ningún banco. Entonces, siempre lo que vamos a, de alguna manera, confrontar son las salidas de caja, ¿sí?, las salidas de caja o de banco,
¿sí? Verificando de que si fueron o no a realizar alguna inversión y cruzar con la información que podamos obtener, ¿sí? Perdón. Okay. Pero les vuelvo a decir, ahora se hace un poco más complejo, ¿sí? Digamos, este rubro de integridad que lo que era antes, cuando todo esto se hacía de manera física. Bueno, exactitud, sí, que las transacciones y los saldos de las inversiones son matemáticamente exactos, están basados en importes correctos, han sido clasificados en las cuentas apropiadas y han sido exactamente resumidos y registrados en el mayor general. Esto es lo que vimos recién en el práctico, ¿no? Verificar que matemáticamente estén bien los valores de operación activo, que lo que vimos recién, ¿sí? Que se haya clasificado correctamente en la cuenta que correspondía, acciones o no era acciones, era dividendos a cobrar, o no era acciones cuando se vendía, había un resultado negativo, o sea, esto, ver, ¿no? Que las cuentas estén apropiadamente expuestas y contabilizadas. Y bueno, que todo ha sido resumido y registrado en el mayor general. Verificar que los saldos registrados sean matemáticamente correctos y que estén basados en montos correctos, para lo cual nosotros hacemos lo que hicimos recién en el práctico, que es el recálculo. Luego, para el objetivo de existencia, de que todas las inversiones registradas existen a la fecha del balance. Acá otra vez vuelve a complicarse con el tema este de la gran volatilidad que pueden tener, digamos, tanto las acciones, los bonos y demás en el mercado, ¿sí? Pero vamos a hacer, digamos, a la fecha de corte un pedido de información, ¿sí? Donde la empresa nos va a tener que dar este informe de la tenencia al cierre, y nosotros vamos a poder registrar que todo lo que exista, digamos, esté contabilizado. Como les dije, este arqueo ahora en realidad no estoy proyectando, ahora se cambia este arqueo por una conciliación, ¿sí? Al igual que lo que es la conciliación bancaria. No estaba proyectando. Confirmar con terceros, sí, eso sí puedo hacer, que es hago circularizaciones, sí puedo hacer en las circularizaciones que hago a los bancos. Normalmente se les solicita también este tema de todo lo que tenga en inversiones, ¿sí? Puede ser fondos comunes de inversión con los bancos también actúan como broker. Revisar la documentación de respaldo y revisar los hechos posteriores al cierre. Esto que dice subsecuentes son los hechos posteriores al cierre, ¿sí? En hechos posteriores al cierre nosotros vemos, por ejemplo, que la empresa vendió un CDR, ¿sí? Nos da la pauta de que al cierre lo tenía, y a lo mejor lo tenía o no lo tenía contabilizado, entonces eso es lo que vamos a revisar, ¿sí? Pero al revisar los hechos posteriores al cierre nosotros podemos afirmar situaciones que estaban en los estados contables o detectar omisiones que no estaban en los estados contables. Por eso es tan útil la prueba de hechos posteriores al cierre. Bueno, para el corte, todos los movimientos están registrados en el periodo al que corresponden, y la prueba es verificar el adecuado devengamiento de intereses a la fecha del cierre, por ejemplo, para el caso de plazos fijos, ¿sí? Verificar el adecuado devengamiento, por ejemplo, como vimos recién en el caso de acciones, ¿sí? Con los dividendos a cobrar. Y para ello vamos a revisar todo lo que tengamos de documentación de respaldo. Con respecto a la evaluación, los saldos de las inversiones se encuentran correctamente evaluados por las normas contables vigentes. Verificar los devengamientos a fecha de cierre, revisar la evaluación de las cotizaciones en los mercados que corresponden a fecha de cierre, y corroborar el test de recuperabilidad. El test de recuperabilidad no es otra cosa que verificar de que no estén valuados por encima de su valor recuperado, ¿sí? Saben que ningún activo, dice la norma, puede estar valuado por encima de su valor recuperado. En cuanto a derechos y obligaciones, los saldos registrados de inversiones que son de la compañía, ¿sí? Y toda restricción sobre las inversiones ha sido debidamente identificada
Estas restricciones se refieren a que los distintos títulos, acciones o bonos pueden estar entregados en garantía y que esa garantía esté correctamente contabilizada, ¿sí? Perdón, contabilizada no, informada en notas a los estados contables, ¿sí? Porque las restricciones no se contabilizan, se informan en notas. Por ejemplo, ¿conocen hoy día el mercado de cauciones? No sé si escucharon hablar. ¿Sí? Bueno, Sí, más o menos. para hacer, para ofrecer, digamos, no para comprar o, ¿cómo se dice? Sí, para ofrecer cauciones, las empresas entregan documentación activos en garantía, ¿sí? Estos activos pueden ser acciones, pueden ser bonos, ¿sí? Entonces, esto que está entregado en garantía hasta el momento de que la caución se levante, o sea, se pague, estos elementos que fueron entregados en garantía tienen que estar informados en los estados contables. Bien. Luego, presentación o exposición, sería esto, revelación y exposición de los componentes del rubro, están propiamente clasificados y descritos y se expone la información que corresponde de acuerdo a normas contables vigentes. En exposición, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver si están correctamente expuestos en cuanto a su definición de corrientes o no corrientes, ¿sí? En el caso de inversiones permanentes, tienen que estar en el activo no corriente, ¿sí? Y además todo esto que dijimos que tiene que estar expuesto, ¿sí? De manera correcta en notas a los estados contables. Verificar la adecuada clasificación, lo que dije recién, verificar la adecuada exposición de las previsiones por desvalorización, si las hubiera, ¿sí? Si es política de la empresa previsionar la desvalorización, y verificar la adecuada revelación de posibles restricciones, ¿sí? Como ya hablamos del tema de las garantías. Esto creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Los distintos tipos de inversiones. Bueno, lo que les queda acá, pero les queda para leer los distintos tipos de inversiones, ¿sí? Que podemos llegar a encontrar, pero que ya los fuimos mencionando en la teoría, pero bueno, acá están como las definiciones, ¿sí? Acciones que pueden ser con cotización o sin cotización, fondos comunes de inversión, ¿sí? Que es lo que es la emisión inicial, la emisión periódica, inversiones en bienes de fácil realización, ¿sí? Inversiones en bienes no afectados a la actividad serían bienes similares a bienes de uso que se destinan al arrendamiento, en el caso de inmuebles, propiedades, rodados. Después tenemos valores negociables y bueno, nos comenta un poco más acá del mercado de capitales, que es donde se negocian todas estas cuestiones. Bueno, es más de lectura, ¿sí? Parte teórica del caso. Bien, estamos ya en hora, así que no los voy a aburrir más por hoy. Seguramente viernes a la noche ustedes están con planes para salir a un lado. Entonces, bueno, a las 8 de la noche ya parece un horario razonable como para dejar de hablar de auditoría. ¿Bien? ¿Alguna duda o consulta? Sí. Una consulta, ¿con qué temas